a hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estoy muy emocionada, me siento muy contenta, me siento como en casa y teniendo muchos recuerdos muy bonitos. Ricardo Aguado, presente. Bienvenido a este podcast. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nunca había sido invitado a un podcast y ahora tuviste el honor de... Te lo agradezco muchísimo. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de haberte tenido aquí hoy. Gracias. Vienes desde Cancún. Cancún, Quintana Roo. Uh-huh. ¿Te fuiste hace cuántos años? Después del 2017, en el 2019. En el 2019, uh-huh. Ya son un chingo de años. ¿Cómo pudiste entrar a este medio y cómo pudiste hacer tu primer proyecto? Que ahorita vamos a hablar mucho de él. Uh-huh. Pues bueno, justo fue gracias a una de estas convocatorias, programas de estímulos de IMCINE. Así, como que la primera convocatoria que participé, fui seleccionado, escribí un guión, mi asesora en ese momento conocía a un director que estaba buscando a un guionista para escribir su ópera prima. Ese director resultó ser Everardo Wood. Él estaba buscando a alguien que lo ayudara a escribir un guión que iba a suceder en algún mundial de fútbol. Soy pésimo para los deportes, entonces no sé qué mundial de fútbol era ese, pero él estaba escribiendo una película para el próximo mundial de fútbol que iba a suceder. Entonces, pues la verdad es que muchos directores tienen una idea sobre una historia que quieren contar, saben perfecto cómo la van a querer contar, saben qué quieren decir de la historia, pero no saben escribir. Pero no pueden sentarse a escribir, o algunos sí escriben, o sea, sí he trabajado con directores que escriben bastante, pero de todas formas necesitan, ¿no?, tener como la tranquilidad y la certeza de que hay alguien que solo escribe y que se va a encargar como del trabajo, de la parte más ruda del trabajo. Entonces, mi asesora me conectó con él y con él escribimos el primer tratamiento de una película que terminó llamándose Días de Gracia. ¿Qué pasó con esa película? ¿En dónde se puede ver? ¿Cómo le fue? Se puede ver en YouTube. Experiencia? Se puede ver en YouTube gratis. No sé en dónde más, no sé en qué otras plataformas se pueda ver. Es una película enorme, gigantesca. Everardo Wood venía de una tradición de videoclips y de comerciales para marcas como Nike, por ejemplo. Es un virtuoso de la cámara y de la imagen y tenía ambiciones enormes para esta película. Es una película con un cast como de 30 personajes que la película sucede en 3 diferentes mundiales de fútbol, ¿no? Entonces abarca 12 años. Entonces cualquiera que esté familiarizado con el proceso de escribir y producir un largometraje sabe que entre menos tiempo ficticio transcurre, las cosas se facilitan un poco, ¿no?, en términos como de producción. No hay que hacer tantos cambios para los personajes. Es más fácil tener bajo control los eventos que suceden si transcurren en 24 horas, en 5 días, en 3 semanas, ¿no? Pero esta película pasaron 12 años. Y el hermano de Javier Bardem la protagoniza, Tenoch Huerta, no me voy a acordar ahorita de todo el casting, pero era una película muy muy grande, helicópteros, decenas de locaciones, balaceras. Entonces entiendo que la película tuvo una función especial en Cannes y sí tuvo una corrida comercial en cines y luego ya ahora está en YouTube y ahí se puede ver. ¿Qué se siente que seas tú el que gestó esa idea o en conjunto con alguien más de tus entrañas, de tu cabeza, de tu corazón y la bajaste a un libro cinematográfico? ¿Qué se siente cuando la ves ahí en una pantalla? Yo supongo que
Yo no he conocido, a lo largo de estos veintitantos años de carrera, pues he hecho muy buenos amigos guionistas y guionistas directores. Y no he conocido a un solo guionista que le parezca maravilloso y mágico, ¿no? Ver trasladado el material que escribió a la pantalla. Siempre hay la sensación de que ¿por qué se cambió esto? ¿Por qué no se hizo de esta forma como yo lo había planteado? A lo mejor así funcionaba mejor. Eh, es muy difícil, es una experiencia muy ruda, ¿no? Sí, de las principales cosas que hay que tener, probablemente ya alguno de tus otros invitados lo habló para este momento, pero la tolerancia a la frustración que hay que tener para operar en esta industria es enorme, ¿no? Y de los momentos en donde más tienes que ser tolerante es justo el momento en el que estás viendo el material que se produjo a partir de tu guión. Entonces, aunque esa es como la sensación que predomine entre mis colegas guionistas y yo, pues sí hay una parte de mucho... por un momento no puedes creer que esa sea la película que tú escribiste, como que es muy impresionante la pantalla y con sonido y cuando ya hay corrección de color y todo es tan perfecto que dices, eso no lo pude haber escrito yo, eso lo escribió un profesional, no yo, ¿no? Porque todo está increíble, todo por grandes momentos en las películas, ¿no? Grandes secciones, grandes secuencias, todo está increíble y te cuesta trabajo pensar que se ve tan profesional como otras películas que tú viste y que te inspiraron a hacer lo que haces. Entonces, es una sensación muy, muy ambivalente, ¿no? Entre esa maravilla y entre la constante crítica de esto no quedó bien, ese diálogo el actor no lo dijo bien, ese chiste no cayó bien porque la actriz, yo qué sé. Pero todo eso es parte del por qué decidiste que te ibas a dedicar todos los días de tu vida a escribir y a contar historias. O sea, tiene que ver un poquito la conjunción de todos estos elementos para que sigas aquí. Sí, claro. O sea, es decir, ya que lo viviste y decidiste que no es tan grave y decidiste seguir adelante, dices, órale, va. No me importa pasar por esos momentos, lo que me importa es poder crear una historia de la nada, ¿no? Y plasmarla con todos estos momentos en donde los personajes van a estar en grandes aprietos, pero luego van a tener momentos de tranquilidad en donde todo el mundo puede relajarse, donde el lector que está leyendo tu guión en la página o en la pantalla sonríe, ¿no? Y poder, es eso, como que el poder de provocar emociones en el otro a partir de algo que tú construiste de la nada es adictivo, ¿no? Es enorme y pues sí, eso es lo que aún me tiene aquí. Nos tocó hace ya algunos años vivir una experiencia muy agridulce que se llamó Restaurante en sus inicios y terminó en la pantalla como American Curious, que es esa película que está detrás de ti. Que para mí es, y siempre lo digo, la película que más quiero. Lo que pasó con Restaurante, American Curious, fue que fueron tal vez demasiados cambios en muy poco tiempo de la historia original que yo escribí a la historia que el público puede ver en pantalla. Lo único que quedó de esa esencia mía, yo diría que es como el 5%, el 10% de lo que escribí quedó ahí, ¿no? Todo lo demás fue simplemente poner mi oficio al servicio de los demás, al servicio de la película que ya se estaba gestando, al servicio de la película que fue financiada. Y también hay nobleza en eso, ¿no? También hay ética en decir, bueno,
ok, no es la historia que yo quería contar, pero bueno, vamos a contar ahora esta historia entonces para que el proyecto ruede y para que todos tengamos trabajo y para que todos después podamos pasar a colaborar en otros proyectos. Entonces, sí, ese fue el aprendizaje. La habíamos concebido de una manera muy distinta a lo que terminó siendo al final del día. Y esto sucedió porque cuando llega un estudio, cuando llega alguien que está poniendo mucho dinero para poder hacer un proyecto, pues lo que sucede es que hay muchos otros factores alrededor de... Y lo que pasaba es que ellos nos decían que necesitaban que fuera un proyecto más comercial. Y eso era muy, muy doloroso, muy difícil de entender, y nosotros creíamos que sí lo era, porque la gente no es tonta, y porque el público claro que va a entender y va a conectar, porque también tiene corazón y también tiene entrañas, y la historia estaba lo suficientemente bonita y bien contada para que conectaran. Y ellos decían que teníamos que ponerle otros elementos y teníamos que llenarla de adornos para que pudiera correr de una mejor manera. Y entonces ahí iban saliendo cosas que en estos 8 años para nosotros habían sido muy importantes. Y íbamos teniendo que dejar cosas en el camino. Y sobre todo tú y Gabilú se deshacían. Gabilú Lara, a quien le mandamos muchos besos. Se deshacían de cosas que habían sido muy importantes. Y nos dolía muy cañón. Pero teníamos que seguir adelante porque era o haces eso o simplemente no te voy a dar el dinero y no vas a hacer la película. Claro. Y entonces había que tomar decisiones muy rudas y seguramente yo en ese momento era algo así parecido al demonio. Porque pues yo venía y traía los mensajes. Y había que volver a escribir. No maten al mensajero. No maten al mensajero. No maten al mensajero, por favor, pero hay que escribir un 16º tratamiento. Y seguir viendo y seguir encontrando. Y luego ya cuando te dicen, luz verde, este es el que vamos a filmar, pero ahora necesito un cast. Y entonces aquí viene otra vez otra batalla tremenda. En donde la concepción que se tenía de alguna manera era un poquito distinta, pero luego tuvimos la fortuna, y yo creo que ahí creció un montón, porque tuvimos el orgullo y la dicha de tener a Ana Claudia y a Jordan interpretando estos personajes, que fue increíble. Y nuestra directora cambió y arqueó impresionantemente. Y yo creo que el resultado ahí está, y a lo mejor no es lo que queríamos, a lo mejor no era esa la película, pero la que está tiene un corazón increíble. Sí. Y tiene, no sé, a mí me da mucho orgullo. Sí, yo creo que Gabriela hizo un muy buen trabajo, es su ópera prima, creo que es una película, es innegable como todo el sentimiento y la dedicación que hay detrás de la peli, ¿no? Podrá gustarte, podrá no gustarte, la verdad es que es la única película que he escrito que pueden ver mis tías, por ejemplo, y eso tiene cierto valor para mí. Tal vez no es el cine que yo quiera escribir, pero la tengo en ese lugar en mi corazón por las lecciones que me dio, porque la materia prima de la película fue una idea original mía, no como este otro trabajo que escribí para Everardo Wood. Y pues digo, no sé si hoy, en 2025, podría escribirse una película como esta, pero una peli así de blanca y así de tierna, pues siempre es bien recibida, ¿no? Es muy necesario ahora de pronto poder tener acceso a un contenido como este. Entonces, sí, yo nunca he renegado de ella, pero sí fue un proceso muy, muy, como bien lo dijiste, muy agridulce. Muy agridulce. Y sí cambiamos mucho, y nos enojamos y la aventamos al cajón y luego la volvíamos a tomar y buscábamos otro dinerito para seguir viendo a ver qué hacíamos. Nos llevó 8 años. O sea, quien diga que es fácil, sí, no. Es un camino bien complicado, sobre todo como
en un momento era cine independiente, luego se volvió como un in-between y al final del día es una película del estudio. Uh-huh. Fue muy complicado, pero muy... Pues yo creo que crecimos un montón y a partir de ahí yo creo que sí fue un parteaguas del Ricardo Aguado que es hoy. ¿Cómo cambiaste y qué vino después de American Curious? Después de American Curious, mientras terminábamos los últimos drafts de American Curious, conocí a otro director que tenía una idea para una ópera prima, Armond Cohen, y escribimos Souvenir. Vino esta película Souvenir, que es una película que trata sobre, es un melodrama súper íntimo de una pareja que no puede tener hijos y contrata a una mujer para que les preste su vientre para gestar a su hijo biológico, ¿no? Al hijo biológico de la pareja. Entonces, la película trata sobre estos 9 meses de relación entre esta pareja y esta mujer que está gestando su bebé. Ajá. Entonces, yo creo que nunca he hecho tanta investigación sobre un tema como para esta película, ¿no? De entrada, algo que a riesgo de parecer ignorante, yo no, como que nunca entendí el proceso, los ciclos biológicos de la menstruación femenina, ¿no? No sé si no me lo enseñaron en la escuela. No sé si nunca tuve suficiente curiosidad como para entenderlo, pero esta película me dio la oportunidad de entender este asunto de los 28 días, ¿no? Y de los días de retraso y de en qué ventana de estos 28 días son los días fértiles para una mujer. Y lo tuve que entender simplemente por una cuestión de la trama depende de eso, ¿no? Uh-huh. Para que la trama de Souvenir suceda, es importante entender en qué días esta mujer pudo haber concebido un bebé por otros medios. Entonces, investigué también sobre legislación, sobre el estatus del embarazo subrogado, de los embarazos asistidos en México, qué clínicas en aquel momento podían hacer un procedimiento como este, cuánto costaba un procedimiento como este. Tuve la fortuna de poder entrevistar a mujeres que habían solicitado este tipo de embarazos asistidos para poder gestar un bebé. Entonces, sí, fue una película que está como muy, muy, muy bien investigada. Y luego ya, una vez con toda esa información dura, ¿no? Con todos estos datos duros, escribir la historia fue un deleite. Fue un deleite porque además, pues invariablemente terminé escribiendo sobre un escritor, ¿no? Uno de los personajes principales de la historia es un escritor que es amigo de la pareja y de la mujer que presta su vientre. Entonces, pues también ahí me súper proyecté con el asunto de... había que hacer una analogía entre el escritor y el proceso tan rudo de concebir una obra literaria y el proceso de una mujer que está gestando un bebé durante 9 meses. Entonces fue un proceso súper rico. Y después de esta película hemos visto un par más, Armond y yo, como de embarazo subrogado y de la complejidad de esta relación, ¿no? Y después de Souvenir vino Párvulos. Desaparecer por completo. Desaparecer. Sí, después. Desaparecer existía desde que estábamos escribiendo Restaurante. Sí, correcto. O sea, esa película en ejecutarse, el rodaje de que empezaste a escribir, igual pasaron como 6 años. Uh-huh. Sí, el primer draft de Desaparecer por completo lo escribí en 2004 y la película se estrenó el año pasado, en 2024. Entonces, tal cual, 20 años. Fueron 20 años en donde, bueno, no trabajé todo el tiempo en ese guión. ¡Dios! ¿Qué? ¿Ven? Pero querías hacer cine. Exacto. Pero querías escribir cine. Sí, son 20 años en los que por un momento trabajas de manera muy ardua en el proyecto, ¿no? Un año y medio, escribes 3, 4 drafts de esta versión, haces una carpeta, participas en alguna convocatoria, consigues un director y
todo parece avanzar perfecto en ese año y medio. Y de pronto son otros 3 años en donde el proyecto es solo un archivo en el disco duro de tu computadora. Y está bien, digo, también, a ver, esto nos pasa a nosotros y Guillermo del Toro acaba de terminar Frankenstein, acaba de salir el tráiler de Frankenstein en YouTube la semana pasada y él te dice, ¿no? Tengo 32 años queriendo levantar este proyecto. A este monstruo, sí, literal. Le pasa a todos, ¿no? Le pasa a Steven Spielberg, le pasa a los que tú me digas, esta película yo la tengo pensada desde hace años, desde hace décadas, pero no existía la tecnología, no estaba yo preparado para hablar de estos temas, en fin, sí. ¿Qué tienes que tener para poder ser un guionista, además de toda la paciencia y la necedad del mundo? Uh-huh. Porque te escucho y es... O sea, no quiero desanimar a los chicos que nos estén oyendo y quieran ser cineastas y quieran ser guionistas, pero es muy cuesta arriba. O sea, de verdad tienes que... Sobre todo los guionistas, como los productores, creo que nos parecemos mucho en eso, porque hay que trabajar sin ganar dinero durante mucho tiempo. Uh-huh. Y empiezas a ganar dinero hasta que el proyecto tiene alguna luz en el camino o hay alguien que está dispuesto a poner un dinero, o encuentras un coproductor o un incentivo o algo que quiere poner dinero, pero el camino de atrás ya fue muy largo. Uh-huh. Y esto pues requiere tener, además de paciencia, pues tener garantizado de alguna manera la forma de vida. Y bueno, ¿en qué andas ahorita? Ahorita, bueno, estoy justo con este proyecto de Caninas. Estoy reescribiendo el guión de una película que se llama Corriente del Golfo, que es la adaptación de una novela que escribió un escritor cancunense, que primero se adaptó para hacer una serie, una miniserie, pero ahora se está adaptando para hacer un largometraje. Estoy pensando también en dirigir una película, ¿no? Como que tengo la inquietud de... Ole, a ver, cuéntame más de eso. Sí, bueno, lo que tienes que saber es que llevo 3 años dando clases de guionismo en la Universidad Filma en Cancún. Es la primera y única universidad de ciencias y artes audiovisuales en la península de Yucatán. Está en Cancún. Entonces, el director se enteró de alguna manera que yo, el escritor de Souvenir, vivía en Cancún y me escribió, me habló maravillas de Souvenir, la había visto, ¿no? Por una gran coincidencia. Me dijo, vente a dar clases aquí a la universidad. Yo llevaba ya muchos años viviendo enclaustrado, como que terminó la pandemia y todo el mundo salió corriendo de sus casas. Tú estabas súper cómodo en tu casa, en tus shorts. Cada vez más ermitaño, cada vez más encerrado en mí mismo y en mis historias, ¿no? Mi esposa ya también súper preocupada porque mi esposa no se casó con un ser antisocial, simplemente me fui volviendo antisocial. Y entonces la oportunidad... Y Marce, que es súper social. Marcela, que es la más sociable de todas. Pobre. Sí. Pero entonces se me presentó la oportunidad de salir de ese claustro y enfrentarme a un público de chavitos súper entusiastas, así con la mente en blanco, pero la flama de la pasión ardiendo. Y en 1 año y medio, llevo 3 años ya ahí, y en 1 año y medio de dar distintas materias de guionismo, están las 3 carreras: actuación, animación y realización cinematográfica. Y en 1 año y medio, al ver los proyectos que hacen, con los presupuestos con los que los hacen y con las ganas con las que los hacen, yo en 1 año y medio dije, no, yo también quiero hacer una película. Y la premisa es muy sencilla. Son 2 parejas, 2 matrimonios jóvenes de Ciudad de México, jóvenes 32, 35, que un día deciden que están hartos del smog y del tráfico y de la vida capitalina y deciden mudarse a Cancún, ¿no? Las 2 Cualquier parejas. parecido con la realidad es mera coincidencia. Es correcto. Sí, claro, porque si algo te dicen los directores
de ópera prima es, tienes que dirigir algo que sea muy cercano a ti, que te llegue realmente, que sea muy, muy personal, ¿no? Entonces, se me hizo fácil escribir sobre eso, ¿no? Entonces, en Cancún hay un adagio, un dicho en Cancún que es: Cancún en un año te adopta o te aborta. Y bueno, eso es cierto, ¿no? Mi esposa y yo lo hemos visto a lo largo de los 5 años que tenemos ya de haber regresado a vivir a Cancún, como cuántas parejas vienen de todas partes de la República y les encanta la idea de vivir en el paraíso caribeño, pero a veces una razón, a veces otra, y son expulsados. En menos de un año ya saben que no lo van a lograr. Y las parejas que superan ese año, por lo general, son parejas que se quedan muchos años viviendo allá, ¿no? Una década. Entonces, la premisa de esta película es muy sencilla. Se van las 2 parejas a vivir a Cancún y una es abortada y la otra es adoptada. Fin de la historia. ¿Está buena esa? Sí. ¿Y ya está el guión? Ya está el guión. Sí. Hagámosla. Bueno. Mira, aquí están las cámaras, aquí está el equipo. No creas, las estoy viendo con ojos de... Mira las que chulitas. Con esta me alcanza, con aquella, estas las he visto en Filma, perfecto. Allá estamos listos. Sí. Oye, pues hablando de las películas que has hecho, yo me siento muy orgullosa de Desaparecer por completo. Primero porque me parece que es una película espectacular, en el guión principalmente. Te felicito de verdad muchísimo. Y su ejecución completita. O sea, no sé cuánto dinero costó, pero no le hizo falta nada. Creo que es una dirección espectacular. Las actuaciones son de primerísimo nivel. Pero a mí el guión me cimbró muchísimo. 8 nominaciones tuvo al Ariel y 2 Arieles se llevó a su casa. Sí, Luis Javier es... Lo que me pasa con Luis Javier, o lo que me pasó con mi relación laboral con Luis Javier, es que yo nunca había trabajado con alguien que fuera más obsesivo que yo. Y he trabajado con gente obsesiva, pero Luis Javier, su dedicación, su entrega, el tiempo que está dispuesto a darle al proyecto, las molestias por las que está dispuesto a pasar con tal de que el proyecto se materialice como él lo considera, rebasó mis expectativas, ¿no? Y de hecho fue un poco intimidante trabajar con alguien tan obsesivo, ¿no? Entonces, a mí esa experiencia de Desaparecer por completo me encantó. Pues de verdad muchísimas felicidades, es espectacular la película, no se la pierdan, traten de... ¿En dónde la podemos ver? Esa está en Netflix. En Netflix, ¿no? Desaparecer por completo, no se la pierdan, de verdad se las recomiendo muchísimo. Y te simbra muchísimo el corazón y la vida y te deja pensando muchas cosas, es muy bonita, es espectacular. Hablando de la inteligencia emocional y de lo subvaluado que está la cabeza, ¿no? Creo que es muy importante cuidarnos a nivel mental, mantenernos sanos, tratar de tomar agua, de comer mejor, de ser más felices durante periodos de tiempo más prolongados, porque es muy cañón de pronto perder la cabeza. Yo hay días, y se los he contado en la oficina a los chicos, de pronto hay días que digo, ya me habré vuelto loca, ya se me estará yendo la olla, porque sí de pronto digo, ¿por qué se me olvidan tan cañón las cosas? ¿O por qué me hablan tantas voces adentro de mi cabeza al mismo tiempo? Y me dicen cosas muy diferentes. Okay. La misma persona me dice cosas muy diferentes. Y eso es porque vivimos demasiado rápido. Hay muchísimas cosas que hacer. Todo el tiempo es mucho estrés, todo el tiempo es mucho trabajo, muchos proyectos, muchos guiones, muchos directores, muchas cosas. Aterrizar las cosas, que suceda. Y hay que acallar un poquito y hay que regresar a la casa y tener paz. Silencio. Sí. No hay que desaparecer nunca. Está muy cañón. Y eso, a mí, te lo juro, sí me quedé así como en silencio y refrescando la película y queriendo como hablarme a mí misma de esto. Y cuando una película o una obra de arte, la que sea, te habla así. Sí, claro. Cuando te paras frente a un cuadro y sientes
un alivio o un susto o que te genera un sentimiento o que te pone a pensar, yo creo que los creadores ya ganamos. Sí, sí, es una película que a la gente a la que le gusta muchísimo. Y eso hace que Luis Javier y yo estemos muy orgullosos de lo que logramos, ¿no? Junto con el resto del crew. Y la gente a la que no le gusta, como que la desdeña, igual que muchas otras películas que desdeñan, ¿no? Entonces, como que ha sido raro. Creo que a mí nunca me había pasado ver tantos videos en YouTube con reseñas tan positivas, leer tantos comentarios tan positivos de una película en la que yo participé. Nunca me había pasado eso. Es mi primera vez con una experiencia así. En reseñas en inglés, en múltiples medios en Estados Unidos, con unos elogios que digo, wow, o sea, ahora sí, las grandes ligas, ¿no? No sucedió, no ha sucedido, pero en ese momento sí sentí, fue una sensación muy, muy desconocida. Sin para duda, mí. sin duda. Sí. Quienes hacemos esto, estamos de alguna manera u otra siempre tratando de obtener esos premios, de obtener esos reconocimientos, sobre todo del público. Sí. Y cuando inesperadamente de pronto sucede, es súper reconfortante y para eso estamos aquí. Para eso hacemos lo que hacemos, sin duda. Para nuestras familias, para nuestras almas, nuestros corazones y para ese aplauso del público que es súper gratificante. Sí. ¿Qué viene? Además de una película que se llama Chica Prozac, que estamos tramando juntos. Chica Prozac, pues nada, ojalá que les guste mucho. También se escribió con la intención de hacer reír. Es un dramedy, sin duda, pero es un dramedy que también está muy cargado hacia la comedia. Y queremos hacer reír con un tema que pues está muy de moda, que es un tema muy relevante para el funcionamiento de la sociedad como la conocemos ahorita, que es la salud mental, ¿no? Ahorita Justo. Que hablabas de las voces en la cabeza, es una historia que va sobre el desarrollo emocional mental de un adolescente en 1989 y cómo le va y las aventuras, las peripecias que tiene que hacer para sentirse bien consigo misma, ¿no? Y es una película, lo que más me gusta de la película es la relación entre el personaje de la mamá y el personaje de la hija. Es una película que se sostiene toda en las altas y bajas de esa relación que de por sí, por lo que sé, es muy delicada, ¿no? Yo no soy mamá, yo no tengo una hija, pero entiendo que la relación... Pero fuiste adolescente y te separaste de tus papás cuando tenías entre los 13 y los 18, estoy segura. Sin duda. Todos pasamos por ahí, es muy cañón. Sí. Como son esos los gurús, son ellos los que saben qué pedo, te dicen lo que necesitas escuchar y no hacemos caso. Y los odiamos. Y luego regresamos allá y decir... Llorando. Sí. Pues no se la pierdan próximamente en los cines. Chica Prozac. ¿Sabes qué? No lo vas a creer, pero la industria está echándose para atrás 10, 15 años en cuanto a la forma de los mecanismos para poder hacer una película. Porque cada vez cuesta más trabajo conseguir el financiamiento. Encarecimos la industria post-pandemia y entonces tenemos que regresar a nuestros inicios. Exacto. En donde hacíamos películas con muy poquito dinero, hacíamos cine en comuna, que yo le llamo, que es tú pones las cámaras, tú pones tu chamba, los actores son productores, todo el mundo pone un poco, nos quedamos con la IP y entonces es más fácil que podamos hacer la que sigue y la que sigue y la que sigue porque sales y la vendes y entonces la vendes un periodo chiquito de tiempo por acá, otro periodo más grande de tiempo por acá, ahora este territorio, ahora esta plataforma y entonces ahí vas haciendo una rochita de dinero y no tienes deudas, todo el mundo tiene un poquitito de retorno y chance y te alcanza para la que sigue. Sí, yo siempre había pensado que no quería dirigir, que no tenía ningún interés en dirigir. Y aquí. Y ahora ya tengo la cosquilla, ya escribí el guión, ya estoy viendo cómo hacer el primer cortometraje,
porque seguramente va a ser necesario que dirija primero un corto antes de aventarme a dirigir un largo. Entonces estamos seleccionando cuál de las escenas del guión de largo puede ser la ideal para hacer como una muestra, ¿no? De esta es la película que queremos dirigir. Entonces ya estoy muy ahí. Ya además ya se los anuncié a todos en la escuela, ya no me puedo rajar tampoco. Ya, ¿no? Lo dijiste aquí, sí. Ya valió lo dije madre. aquí. Mis alumnos me van a ver con suspicacias si no la dirijo en menos de 1 año y medio. Entonces sí, te van a poder crucificar. Hay que meterle. ¿Y cómo es el proceso creativo de Ricardo Aguado? Porque cada quien tiene su propia metodología y su propio proceso creativo, pero sí creo que la base de una gran historia siempre en la vida va a ser el guión. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es tu proceso creativo, o sea, ¿de dónde viene esa inspiración? ¿Cómo tarjeteas o agarras la máquina y te pones nada más a darle? ¿Ok? Bueno, independientemente de dónde venga como esa chispa primigenia que te hace pensar que aquí hay una historia, porque esa sí puede venir de 1000 lados, ¿no? Puede ser, tuviste un sueño, puede ser, viste una imagen en la calle mientras ibas en bicicleta y dijiste, esta mujer podría ser que viene de este lugar en donde le acaba de decir a su esposo que tal. Puede ser algo que te contaron, ¿no? Mi familia política está constituida sobre todo por mujeres y las historias abundan, ¿no? O sea, efervescen. Entonces hay algo, siempre las mujeres como cuentan todo lo que les sucede, ¿no? Y sin duda ahí hay muchísimo material. Cuentan que Pedro Almodóvar, una de las cosas que más lamentó de volverse mainstream y volverse así de famoso, es que ya no podía ir a los cafés de Madrid a escuchar los chismes. Se supone que él iba a un café y se sentaba donde había mujeres, donde había mesas ocupadas solo por mujeres, y se la pasaba tomando un café tras otro mientras escribía lo que escuchaba. Pero en el momento en el que ya se volvió tan famoso ya no pudo hacer eso. Claro. Entonces, bueno, eso es algo que yo hago con mi familia política y las mujeres de mi familia política. También Noctámbulo lo escribí a partir de una nota periodística que leí en Milenio, ¿no? Que hablaba sobre estas drogas digitales en formato de MP3, y como fan de la ciencia ficción, pues simplemente hay que leer esa nota y echar a andar la imaginación para darle forma, ¿no? Entonces, la chispa puede venir de cualquier lugar, pero una vez que tienes la ocurrencia de esto podría o no podría ser una película, para mí lo primero es el logline, ¿no? Como que ese es el primer reto formal. 50 palabras máximo, tienes que hablar del personaje principal, qué es lo que quiere y cuál va a ser la fuerza antagónica que le va a impedir obtenerlo. Si tú tienes un buen logline, sabes que podrías tener una buena historia, ¿no? Si tienes es un solo enunciado, además, se supone que no tiene punto, ¿no? 50 palabras de principio a fin, un solo enunciado. Si tú logras un buen enunciado, dices, dude, este es un buen logline. Ese es un muy buen primer paso. Ya de ahí escribo un documento que se llama ADN. John Truby lo recomienda en su libro, ¿no? Él le llama la premisa de la historia, pero premisa en español tiene otras connotaciones. Creo que la industria nunca se ha puesto completamente de acuerdo respecto a qué es la premisa de una historia, pero John Truby en su libro Anatomy of Story, para él la premisa es tu documento en donde tienes el logline y hablas como de cuáles son los desafíos de esta historia, cuáles son las ventajas de escribir esta historia, cuál es el cambio del personaje, una serie de requisitos que hay que escribir. Es un documento como de 4 páginas, nadie más lo va a leer nunca más que tú, pero eso es lo que me gusta hacer a continuación después del logline, porque uno no sabe lo que no sabe hasta que lo escribe. Y entonces cuando tú te sientas a escribir este documento con todos estos requisitos
dices, claro, esta historia podría ir por aquí. Este documento del ADN básicamente encierra como el marco teórico, filosófico de las posibilidades de tu historia. No tiene nada que ver con la trama, simplemente es, si esta película estuviera hoy terminada, ¿qué se diría sobre esta película, ¿no? ¿Qué se hablaría de esta película? Y ya, después de ahí, las tarjetas. Pizarrón en blanco, tu corcho en tu cuarto. O sea, mi pizarrón blanco y mi corcho son regalos de cumpleaños que me di a mí y que son como, son estos lugares en donde me la he pasado divertidísimo, ¿no? Vienen las tarjetas y ya cuando tienes las tarjetas, solo entonces te sientas a escribir el guión. ¿Qué son las tarjetas? Las tarjetas son entre 40 y 60 momentos, escenas de la historia, y entonces están en tarjetas de 8x12, tarjetas de cartulina blanca, como en las que escribíamos las fichas bibliográficas en la escuela. Nadie sabe qué es eso ya. No, yo no. Pero en el siglo pasado se usaban. Y entonces las siguen vendiendo en las papelerías. En donde hay algunas papelerías todavía, vayan, se las recomiendo, son sí. lugares padrísimos. Sí, ¿para qué las venderán si ya no hacen los chicos en la escuela fichas bibliográficas? No, de cuando en cuando les piden alguna cosita física. ¿Sí? De cuando en cuando. Por eso hay como 2 papelerías en Cancún. ¿Sabes qué me sorprende muy cabrón Aquí en hay mis 5. clases? Les digo, saquen una hoja y una pluma. No hay. 3 gatos traen hoja y pluma. Todos los demás, no lo podemos hacer en el teléfono. No quiero que lo hagan en el teléfono. No quiero que se queden miopes en 5 años. Saquen una hoja y una pluma. Yo traigo como 8 plumas en mi mochila y siempre las tengo. ¿Y cuántos cuadernos? No. La que trae cuaderno tiene que arrancar así, crack, para repartirles a todos. Pero bueno. Es tristísimo. 40 a 60 tarjetas. Cada tarjeta es una escena de la historia. Y entonces no les cabe mucho texto, ¿no? Perfectamente puedes escribir una, romperla y sustituirla. Y esta es la parte más lúdica de todo el proceso para mí, ¿no? Porque es como estar jugando. Literalmente tienes un juego de tarjetitas, ¿no? Y entonces es como, arma la historia, arma la mejor versión de la historia posible. Y entonces las clavas en el corcho con tachuelas y frente a ti se va desarrollando toda la trama del primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? Es muy fácil saber cuando hay una escena que no está funcionando, la quitas, rompes esa tarjeta y la cambias por otra, puedes rayonarlas, puedes escribir con tintas de diferentes colores. Para un personaje escribes con azul, otro personaje escribes con rojo, y entonces de pronto a golpe de vista te puedes dar cuenta de qué personaje le están pasando qué cosas en qué momento. Y es la parte, digo que es la parte más lúdica y la más satisfactoria, porque es cuando tomas todas las posibilidades de la historia y las aterrizas y las escoges. De los miles de posibilidades que tienes, decides que son estas 40 y ninguna otra, ¿no? Y cuando tú puedes invitar a tu esposa o a tu mejor amigo a tu estudio y decirle, a ver, te voy a contar la historia, a ver qué te parece. Y se la puedes contar de principio a fin viendo estas tarjetas frente a ellos y funciona. Ya te pones a escribir. Ese es el momento de sentarte a escribir. Y ya después de eso escribir es una delicia y vuelas. Cuando tienes eso a tu lado, tú estás escribiendo aquí, tienes el corcho aquí, vuelas, literal. Ya se me antojó muchísimo sentarme. Sí. Oye, vamos a hablar, para ya irnos, de un tema muy escabroso. La inteligencia artificial. ¿Cómo te enfrentas tú a ella? ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas? ¿A favor? ¿En contra? ¿Cuál es tu postura? De entrada, bueno, esto ha sido los últimos meses, ¿no? Cuando empezó, yo lo que decía era, yo quiero ver una película escrita por un robot. O sea, estaría increíble, ¿no? Qué tiempo, qué afortunado estar vivo en estos tiempos en donde vamos a poder ver una película de 90 minutos escrita por una computadora. ¿Te cae que vamos a hacer eso? Quiero, ¿no? O sea, como que mi primer impulso fue,
hay que ver. Después empezaron a surgir las primeras imágenes, los primeros como cineminutos, ¿no? Los primeros contenidos que arrojaron, muy genéricos, muy bobos, ¿no? Súper como de manual de guión, de escribe tu guión en 21 días. Ya después empezó a poner más serio, o sea, como que no paró y siguió creciendo. Y mi postura, o lo que pienso ahora, sin ser un experto en el tema, ni mucho menos, es que sí creo que la inteligencia artificial va a ser capaz de escribir una película, pero va a ser una película muy mala, va a ser muy genérica. No creo que una inteligencia artificial logre plasmar las contradicciones y las sutilezas de un gran guión, ¿no? Creo que la inteligencia artificial va a poder escribir guiones mediocres como los que escriben muchos seres humanos. Eso, y ahí va a haber competencia, ¿no? Como en el fondo de la pirámide de la calidad de los guiones cinematográficos, creo que ahí va a haber competencia, pero no veo cómo una computadora pueda plasmar, te digo, esas contradicciones. A mí las escenas que más me gusta escribir es cuando un personaje está mintiendo, pero el otro personaje no se da cuenta, o cuando un personaje está mintiendo y el otro personaje se da cuenta, pero no lo manifiesta y le sigue el juego, ¿no? Esas escenas son súper divertidas de escribir porque son muy difíciles, ¿no? La selección de palabras que tiene que haber para que no se revele en ningún momento la verdad que estás tratando de ocultar. Yo no veo cómo una computadora va a poder hacer eso. A lo mejor lo que va a pasar es que las computadoras van a escupir estos guiones mediocres y entonces se les va a pagar a los guionistas más calificados para que los pulan y los chuleen y los pimpen y hagan arte con ellos, ¿no? Y el crédito va a ser de ese guionista, pero amenazado no me siento. A lo mejor estoy pecando de ingenuo cuando digo que nunca va a lograr capturar como estas contradicciones que a los guionistas nos encanta plasmar en nuestro trabajo. Pero sí, ¿qué te digo? Lo menos es que va a ser muy sorprendente verlo, ¿no? Verlo suceder. O sea, en tu casa y en la mía había teléfono de disco, utilizamos VHS, rebobinábamos y empezamos a usar celulares. Uh-huh. Y ahora está pasando esto. Sí. Es muy loco. Es muy loco. ¿Algo más? No, muchas gracias por invitarme. Está padrísimo sentarse aquí a platicar de cine. Sí. Con una vieja amiga colaboradora. Viejo tú. Y esto es Pero querías hacer cine. Un abrazo. Gracias.